La autopsia que no terminó. Soy médico forense desde hace más de 10 años. Mi trabajo me ha llevado a recorrer distintos países de Latinoamérica, siempre en busca de respuestas que la ciencia pueda dar a familias que claman por la verdad. He visto de todo: cuerpos irreconocibles, escenas dantescas, asesinatos tan crueles que cualquiera perdería la fe en la humanidad. Pero lo que ocurrió en 2014, en una morgue olvidada de Guatemala, sigue siendo la experiencia que me persigue cada noche. Me llamaron con urgencia desde la fiscalía de ese país. La familia de una joven no aceptaba la conclusión oficial de su muerte: suicidio. Su esposo la había encontrado colgada en la sala de la casa que compartían. El dictamen era claro: asfixia mecánica por suspensión. Caso cerrado. Pero los padres de la joven insistían que no había forma de que ella se quitara la vida. Tenía planes, ilusiones, un embarazo en puerta. Yo, acostumbrado a trabajar con cuerpos exhumados, acepté revisar el caso. No era la primera vez que debía confirmar o contradecir informes negligentes. La exhumación se realizó una tarde lluviosa. El olor a tierra removida mezclado con la humedad densa del ambiente me provocaba náuseas. El ataúd, al abrirse, liberó un hedor insoportable. El cuerpo ya mostraba una descomposición avanzada, aunque aún mantenía rasgos reconocibles. No había nada en su rostro que reflejara paz. La familia observaba a distancia, con lágrimas que parecían no acabar nunca. Me pidieron, casi suplicando, que encontrara la verdad. Me llevé el cuerpo a la morgue de una pequeña ciudad, un edificio gris, casi abandonado, que olía a químicos rancios y humedad. No había personal de noche. Eso me venía bien: prefiero trabajar solo, sin distracciones. Encendí las lámparas de neón que parpadeaban, como si dudaran en mantenerse vivas. Coloqué a la joven en la mesa de acero y comencé mi trabajo. Al principio, todo parecía confirmar el suicidio: marcas de presión en el cuello, el surco compatible con la cuerda. Incluso el informe original parecía sólido. Respiré hondo, dispuesto a cerrar el caso con la misma conclusión. Ya me estaba quitando los guantes cuando algo inexplicable ocurrió. La mano del cadáver se movió. No fue un espasmo. No era posible que, después de semanas bajo tierra, el cuerpo reaccionara así. Sus dedos fríos y rígidos se cerraron apenas sobre mi muñeca. Mi corazón se paralizó. Intenté racionalizarlo: quizá fue mi imaginación, quizá un reflejo post-mortem, pero no. Yo había visto miles de cadáveres, conocía cada reacción cadavérica, y aquello no era normal. Me aparté con violencia, dejando caer mis instrumentos. El cuerpo volvió a la inmovilidad absoluta, como si nada hubiera ocurrido. Cerré la sala con llave, guardé el expediente incompleto y salí del lugar. Esa noche me alojé en un pequeño departamento cercano, aún con la sensación helada de esa mano muerta sobre la mía. Pensé que dormir me ayudaría a olvidar. Estaba equivocado. Mientras me bañaba, escuché pasos en la habitación. Claros, lentos, arrastrando algo pesado. El agua golpeaba mi piel, pero el sonido traspasaba incluso el ruido de la regadera. Cerré la llave, con la respiración contenida. El silencio duró apenas segundos, hasta que volvió, un andar pausado, como de alguien que me vigilaba. Abrí la cortina de golpe, temblando, y me cubrí con la toalla. Salí del baño dispuesto a enfrentar a quien fuera. El cuarto estaba vacío. La puerta cerrada con llave, las ventanas aseguradas. No había forma de que alguien entrara. Sin embargo, el aire estaba helado, cargado de un olor penetrante a tierra húmeda y formol. Me convencí de que todo era producto de mi mente cansada. Volví al baño, decidido a lavarme los dientes y terminar con aquella jornada. Pero al inclinarme frente al espejo sentí algo que jamás había experimentado: una presencia, justo detrás de mí.
Mis músculos se tensaron al máximo. Sabía que no estaba solo. Levanté lentamente la mirada, temblando. Y entonces la vi. Reflejada en el espejo, estaba ella. La joven. No como cuando vivía, ni como el cuerpo descompuesto que había examinado horas antes. Era un espectro intermedio, piel grisácea, ojos hundidos y llorosos, la soga aún marcada en su cuello. Me observaba con una tristeza infinita. No abría la boca, no hablaba, pero toda su expresión gritaba desesperación. No sé cuánto duró esa visión. Quizá segundos, quizá una eternidad. Cuando giré la cabeza para enfrentarla directamente, ya no estaba. Me desplomé en el suelo, llorando como nunca. Soy hombre de ciencia, no de supersticiones, pero aquello me había dejado claro que había algo más allá de la muerte. Y esa cosa me estaba pidiendo algo. A medianoche regresé a la morgue. Abrí la cámara fría, saqué el cuerpo de nuevo y lo revisé con una minuciosidad obsesiva. Cada centímetro, cada detalle. Fue entonces cuando descubrí lo que nadie había querido ver. La joven no murió por la soga. Tenía lesiones previas, moretones en los brazos, una marca de presión en el rostro, señales de que había sido sometida antes de ser colgada. La cuerda fue una puesta en escena. El verdadero motivo de muerte, asfixia manual. Entendí todo. La aparición, la mano sobre la mía, la mirada triste. No buscaba aterrarme, me estaba guiando. Quería que la escuchara, que no la dejara en el olvido. Al día siguiente entregué mi informe. Los padres lloraron de rabia al confirmar sus sospechas. Y cuando la fiscalía investigó más a fondo, el esposo desapareció sin dejar rastro. Fue localizado semanas después, oculto en otra ciudad. Confesó. Había asesinado a su esposa en un arranque de celos, colgándola después para simular un suicidio. El caso se cerró con justicia. La familia pudo sepultar a la joven con paz. Yo, en cambio, jamás recuperé la mía. Porque desde esa noche, cada vez que entro a una morgue y enciendo las luces parpadeantes, siento que ella sigue ahí. No para atormentarme, sino para recordarme que los muertos, a veces, aún tienen algo que decir. Y yo fui el elegido para escucharlos. El grito. Nunca he sido supersticioso. Soy médico forense, formado para mirar la carne como evidencia, la sangre como dato, el silencio como protocolo. Después de 20 años en salas frías, con lámparas quirúrgicas zumbando sobre el acero, uno aprende a ponerle nombre a casi todo. Lo que voy a contar tiene fecha y lugar, otoño de 2004, morgue distrital del Novillo, un caserío a 2 horas por carretera de la capital. Llegué trasladado por 6 meses. Pensé que sería rutina, levantar actas, necropsias tempranas, certificados al amanecer, café recalentado. Y una retorta vieja, de ladrillo refractario, que todos decían que aún respiraba cuando se apagaba. La morgue era una L de corredores angostos. A la derecha, la sala de autopsias con 2 mesas de acero, una sierra Striker que vibraba como abeja, una báscula con la pintura desconchada y una hilera de bolsas negras plegadas como toldos. A la izquierda, las cámaras de refrigeración, 2 puertas blancas con burletes fatigados que no sellaban bien. En el fondo, el crematorio, la retorta con su boca ovalada, un horno que al abrirse exhalaba un aire terroso y metálico, mezcla de sal, gas y hueso. Los controles eran analógicos, agujas rojas que subían con parsimonia, un termómetro principal con el cristal rayado, un manómetro caprichoso. La cadena de custodia la manejábamos con rigor, etiqueta en el tobillo, brazalete, formularios en duplicado, firmas, hora y minuto, temperatura de la cámara a la entrega. Todo como dicta el manual.
La tarde que nos trajeron al hombre de 86 años empezó normal. Se llamaba Nazario, muerte natural según el médico de su comunidad, insuficiencia cardíaca en un cuerpo cansado. Venía de un poblado serrano, con un rosario metido en el bolsillo de la camisa y una bolsita de alcanfor en la chaqueta. Lo ingresé a las 14:10, cámara a 4 grados centígrados, rigidez establecida en extremidades superiores y mandíbula vencida. La autopsia no deparó sorpresa: corazón alargado, arterias con placas, pulmones con manchas de carbón antiguo. Al terminar, suturé con hilo trenzado, limpié con solución jabonosa, coloqué el vendaje en el esternón y dejé el cuerpo en tránsito, listo para la cremación porque la familia había firmado ese destino en la funeraria. Mi compañero en la retorta era Bernal, técnico de guardia, manos firmes y un humor de taller mecánico. A las 17:22 registré el inicio del proceso. Encendimos la rampa de precalentamiento, revisamos presión de gas, verifiqué la tarjeta con el nombre y la hora, cotejé el número de expediente. El protocolo estaba limpio. Deslizamos la camilla, acomodamos el cuerpo, bloqueamos el carro elevador, cerramos la guillotina. El arranque fue lineal, llama piloto encendida, combustión primaria subiendo. Yo observaba el vidrio de inspección, esa ventanita oval donde la piel se vuelve geometría. Los primeros segundos siempre son discretos, el cabello se encrespa, los tejidos superficiales se tensan, el aire residual en los pulmones empuja su última falsa respiración. El horno marcaba 760 grados centígrados y la aguja avanzaba despacio. A los 10 segundos, escuché lo que juraría que era imposible. Un grito de hombre, profundo, áspero, cortado por el metal. No una fuga de gas, no un crujido de ladrillo, sino un grito que terminó en un aullido gutural. Se me helaron los guantes. Bernal me miró sin hacerse preguntas y accionó el paro de emergencia. El cierre de gas fue brusco y el horno quedó jadeando, vivo todavía por el calor acumulado. Abrí la guillotina con una palanca que siempre estaba dura. El aire que salió me pegó en la cara como si hubiera abierto una tumba en julio. Jalamos la camilla con un golpe seco. El cuerpo de Nazario, ya ennegrecido en los brazos y el tórax, tenía ambos antebrazos levantados, codos flexionados, manos hacia el cielo como si se cubriera. La mandíbula abierta a tope, los dientes expuestos en una mueca que yo no había visto mientras cerraba la boca con vendaje. Los párpados, retraídos. Las palmas, con los pliegues tensos, crispadas. No hubo tiempo de palabras. Lo que es imposible no acepta diálogo. Nos quedamos inmóviles unos segundos, oyendo el eco del horno apagado. El reloj de pared marcaba 17:24. La sala olía a resina quemada y sal. Hice una inspección rápida como si alguien fuera a auditarme, no había signos de error en la identificación. La sutura del esternón seguía cerrada, no había hemorragias, la piel presentaba las tensiones esperables por calor. Anoté contracción por calor por reflejo profesional, aunque la posición de los brazos me desarmaba. No teníamos tiempo para conjeturas. Reanudar era lo lógico. Bernal limpió el riel, yo corregí el papel. Deslizamos de nuevo el cuerpo hacia la boca oval. Antes de cerrar, mis ojos se detuvieron en la etiqueta del tobillo. El papel había dejado una sombra de hollín sobre la piel, como si el nombre hubiera querido quedarse fuera. Cerramos. El horno volvió a comer. El resto transcurrió sin otro sobresalto. A las 18:12 abrimos para el primer raqueo de hueso, procedimiento mecánico de arrastre para fragmentar estructuras y permitir la reducción final. La fragilidad era homogénea. No había nada fuera de lo previsto. Recogimos la carga cuando el indicador marcó. Enfriamos, trituramos en el molino. Las cenizas, finas, con algunos cristalitos de calcio brillando como sal gruesa. Las vertimos en la urna con el número de expediente. Firmé. Sellamos. Todo encajaba en el guión. Menos el grito.
Guardé el incidente en el bolsillo de las cosas que uno no comenta. Pero el cuerpo deja la sala y el sonido se queda. Esa noche, al redactar los informes, el papel absorbía tinta con lentitud, como si no quisiera fijar lo ocurrido. Revisé posibles explicaciones. Puede haber exhalaciones residuales, sí, el aire calentado en la glotis puede producir un quejido si el calor expulsa gas de los pulmones. El calor también contrae tendones y curva miembros, brindando esas posturas de boxeador. El mentón cae si el vendaje no es firme. Lo sé. Lo he visto. Lo que no supe acomodar fue la cualidad del sonido, el intento de sentido que tuvo y la adición del gesto, ese súbito instinto de cubrirse. Lo escribí, lo taché, lo volví a escribir. Ruido no identificado durante fase inicial. No me atreví a escribir grito. A la mañana siguiente, el doctor Rivas, mi mentor en ese destino breve, leyó mi nota sin levantar la vista. Era un hombre mayor, de gafas rectangulares y serenidad aprendida. Me dijo, con esa voz de pasillo, no se deje arrastrar, hay hornos que cantan, ladrillos que crujen, válvulas que lloran. A veces pasa, y no pasa nada. Lo asentí con disciplina, como quien acepta un punto final por higiene mental. Sin embargo, Rivas se quedó en la puerta antes de irse. Cuando la retorta se apaga, siempre deja un susurro. Aprenda a no responder. Desde entonces, esa frase me persigue más que el grito. Creí que ahí terminaría la anécdota, pero no. Al tercer día, bajé a cámaras por un infante que debía ir a estudio histológico. Al abrir la puerta de la cámara derecha, me recibió un olor débil a alcanfor, como una sala de abuelas. En la repisa del fondo, sobre el acero, había un rastro gris como si alguien hubiera pasado la yema del dedo por ceniza húmeda. Dibujaba una curva y dos líneas, algo parecido a un perfil mínimo. No le di crédito. Limpié con cloro, registré temperatura, cerré. Por la tarde, el olor volvió en el corredor, mezclado con gas viejo. Fui al crematorio por instinto. La guillotina estaba cerrada, el panel apagado, el termómetro clavado en cero. Sobre la plancha de carga vi pequeñas motas blancas. Podían ser restos de cal, polvo de ladrillo. Pasé el dorso del guante y sentí grano fino. No informé nada. Hay días en que uno prefiere creer en la mugre. Una semana más tarde, Rivas me pidió acompañarlo a una entrega de urna a primera hora, cosa poco usual, ese trámite lo hacía la funeraria. Llegamos temprano, con la sala aún ocre por el amanecer. El familiar esperaba con sombrero en la mano. Rivas le entregó la urna sellada y yo vi su cara en el momento en que sus dedos tocaron el metal, no sorpresa, no alivio, algo parecido a reconocimiento. Se llevó la urna al pecho y el olor a alcanfor nos invadió a todos, breve y contundente. Se fue sin un paso de más. Rivas y yo volvimos al pasillo en silencio. En el libro de registro, junto a Nazario, alguien, no sé quién, había escrito con letra clara, que no vuelva a arder. La tinta olía a fresco. No me invento nada. Puedo traerles los libros, las copias, el turno, los sellos. También puedo entregarles mis interpretaciones, gases expandiéndose, tejidos contrayéndose, ladrillos que respiran, casualidades. Las repito para dormir, como quien se da su propia sedación. Me ayudan a poner una barrera entre la mesa y la noche. Aún así, cuando cierro los ojos, no escucho mecánica, escucho a un hombre que fue retirado de la llama a mitad de un gesto, como si hubiera reclamado que no era su hora o que no era su ruta. No me atrevo a pensar en otra cosa. La ciencia no es un impermeable absoluto, deja pasar gotas, y en morgues pequeñas esas gotas hacen lago. A veces, cuando la guardia se alarga y las lámparas zumban, me descubro mirando la ventana oval de la retorta aunque esté apagada. El vidrio negro devuelve mi rostro con máscara y gorro, y,
Por un instante, me veo con los brazos levantados, codos flexionados, como si una reacción impensada me encorvara hacia la luz que no está. Entonces recuerdo a Rivas, no responder. Bajo los brazos sin darme cuenta y vuelvo a mis papeles, a mis cortes, a mis medidas. Me digo que el trabajo requiere una cabeza fría y un corazón templado. Me digo que no hay voces. Me digo, sin éxito, que aquello fue una suma de fenómenos físicos. Ha pasado el tiempo. Nunca volvía el novillo. La retorta antigua habrá sido reemplazada por una moderna, con pantallas digitales y alarmas que suenan como teléfonos. Los manuales se actualizan, los protocolos se afinan, las palabras cambian. Pero en las tardes muy quietas, en cualquier morgue, cuando abro la guillotina y deslizo una camilla, hay un segundo en que el aire se espesa y espera conmigo. Si el horno exhala, yo contengo el aliento. Si cruje, anoto dilatación térmica. Si canta, me quedo quieto mirando el vidrio, como si al otro lado alguien aún buscara una última postura para hacerse entender. Ese segundo, apenas un pliegue de tiempo, es el que no me deja dormir. No sé si existen los fantasmas. Sí sé que existen los registros, los olores que vuelven, los gestos que no encajan en los manuales. Sé que, por muy escépticos que nos entrenen, hay salas donde el silencio no se queda vacío, sino a la espera. Y sé, sobre todo, que aquel grito no fue de la retorta. Fue de un hombre que ya había muerto, y sin embargo nos obligó a parar como si todavía contara su voz. Desde entonces, cuando cierro un horno, lo hago con una cortesía que no está en los libros, saludo en silencio. No por miedo. Por respeto a lo que, a veces, no puede explicarse sin quemarse la lengua. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. El llanto detrás de la puerta fría. Me llamo Esteban, y lo que voy a relatar no lo he contado muchas veces. Tal vez porque, aunque han pasado más de 15 años desde aquella noche, aún siento un escalofrío recorrerme la espalda cuando cierro los ojos y recuerdo cada detalle. Corría el año 2007, yo tenía apenas un par de años ejerciendo como médico forense. Me habían asignado a la morgue de un hospital en Monterrey, un sitio viejo, saturado y lúgubre. Las cámaras de refrigeración eran tan antiguas que cada vez que abrían o cerraban rechinaban como bisagras oxidadas. El olor metálico de la sangre, mezclado con el formol y la humedad, impregnaba las paredes. Uno se acostumbra, o al menos eso intenta. En ese entonces trabajaba junto a un colega llamado Raúl, que había ingresado poco antes que yo. Ambos éramos jóvenes, con más entusiasmo que experiencia, y nos tocaban casi siempre los turnos de noche. Era el horario que nadie quería, el de las horas largas, silenciosas y pesadas, cuando el hospital se quedaba vacío y lo único que acompañaba era el sonido intermitente de los refrigeradores. Esa madrugada nos habían ingresado más cuerpos de lo habitual. Las camionetas del CEMEFO no paraban de llegar. La violencia estaba en uno de sus picos y los pasillos se llenaban de camillas cubiertas con sábanas blancas que ocultaban formas rígidas y sangrientas. No todos cabían en los congeladores, así que muchos quedaban en la sala de espera, sobre camillas alineadas, en un silencio sepulcral. Raúl y yo trabajábamos en el cuarto de al lado, haciendo las autopsias pendientes. Recuerdo que mientras cosía el tórax abierto de un hombre, escuchamos claramente como una de las puertas metálicas de los refrigeradores se cerró con fuerza. El golpe retumbó en las paredes. Nos miramos de inmediato, esperando que hubiera sido un error de presión en las cámaras o que alguien más hubiera entrado. Pero estábamos solos. Me acerqué, con las manos aún enguantadas de sangre seca, y revisé las puertas. Todas estaban cerradas. Ninguna tenía seguro flojo, ninguna mostraba señal de haberse movido.
Volví con Raúl, tratando de restarle importancia. Sin embargo, apenas habíamos retomado el trabajo, volvió a sonar, esta vez acompañado de un rechinido largo, como si varias puertas se abrieran y cerraran a la vez. No era la primera vez que escuchaba historias. Otros colegas decían que ese sitio estaba cargado de energías, que los que murieron de forma violenta jamás descansaban. Yo era escéptico, pero había algo en ese sonido que no tenía explicación lógica. Minutos después, un lamento ahogado rompió el silencio. Era un llanto masculino, grave, prolongado, que parecía venir del cuarto donde reposaban los cuerpos. Raúl, que siempre presumía ser incrédulo, palideció de inmediato. Decidimos acercarnos. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre quedaba en el turno nocturno. El encargado de la mañana era quien la abría. Nosotros jamás teníamos acceso porque la costumbre era trabajar solo en la sala de autopsias. Aún así, el llanto no cesaba. Retumbaba en el metal de la puerta como si alguien llorara justo detrás. No sabíamos qué hacer. Pensamos en llamar a seguridad, pero ¿qué les diríamos? ¿Que había un muerto llorando? Nadie nos lo hubiera creído. Raúl murmuró que tal vez alguien había quedado encerrado. Yo lo descarté, era imposible. Todos los cuerpos habían sido registrados y ninguno vivo había pasado por ahí. El llanto cesó de golpe. Un silencio espeso inundó el pasillo. En ese instante, la cerradura de la puerta se giró sola, con un chasquido seco. La hoja metálica se entreabrió lentamente, revelando la oscuridad absoluta del interior. El aire que salió de allí estaba helado, pesado, cargado de un olor insoportable a carne descompuesta. Raúl buscó el interruptor, pero juraba que no lo encontraba. Yo avancé unos pasos en penumbras. Nunca en mi vida he sentido tanta opresión. Era como si decenas de ojos invisibles me observaran desde cada rincón. Finalmente, Raúl dio con el interruptor y la luz parpadeó antes de encenderse. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Uno de los cuerpos que habíamos guardado la noche anterior estaba medio salido del refrigerador, como si hubiera forcejeado por salir. Era el cadáver de un hombre, con la nariz reconstruida a base de suturas burdas. La misma nariz que Raúl había cosido apenas horas atrás. El hilo estaba arrancado. La piel abierta. No había forma de que eso hubiera pasado por accidente. Nadie más tenía acceso. Nadie entró. Raúl temblaba mientras intentaba volver a coser la herida. Yo apenas podía sostener la linterna. El ambiente se volvió irrespirable. Entre los pasillos de camilla se escuchó de nuevo aquel llanto, pero ahora más cerca, como si alguien sollozara a nuestra espalda. Volteamos y vimos una de las sábanas levantarse levemente, como si debajo hubiera movimiento. No nos atrevimos a comprobarlo. Con esfuerzo, metimos al cuerpo de nuevo al congelador y cerramos la puerta con violencia. En ese mismo instante, la luz volvió a parpadear y se fue por completo. Nos quedamos en una oscuridad absoluta. Solo escuchábamos respiraciones que no eran nuestras y pasos lentos alrededor. No recuerdo cómo salimos. Supongo que corrimos, empujando la puerta hasta llegar al pasillo iluminado del hospital. Cuando nos dimos cuenta, ya estaba amaneciendo. Nuestro turno había terminado. Raúl apenas habló en todo el día. Me confesó semanas después que desde esa noche tenía pesadillas recurrentes, soñaba con el rostro del hombre de la nariz arrancada, viéndolo desde el otro lado del cristal de la cámara. Yo también empecé a tenerlas, aunque no lo admití en voz alta. Con el tiempo dejé de trabajar allí. La morgue fue remodelada años después, pero nunca borré de mi mente lo que ocurrió. Lo más perturbador es que, hasta hoy, sigo preguntándome algo: ¿qué habría pasado si hubiéramos tenido el valor de levantar aquella sábana que se movía sola? Jamás lo sabremos. Y quizás sea mejor así.
Camilla 7. Entré a la morgue por primera vez en 2012 en el Hospital Civil de una ciudad del norte donde las lámparas del pasillo parecían respirar. El turno nocturno me lo dieron porque nadie lo quería, yo estaba en servicio social y necesitaba el puesto. Me presentaron la bitácora, la llave del cuarto frío y una recomendación breve: comprobar el inventario a las 2 de la mañana, firmar, cerrar. Nada más. El primer mes aprendí a vivir con el zumbido constante del compresor, con el olor a desinfectante que se apelmaza en la lengua, con el metal que en invierno corta los dedos por debajo de los guantes. Aprendí a reconocer que el silencio de la morgue no es un silencio real, está hecho de tiras de plástico que se golpean con corrientes de aire, de agua que corre dentro de paredes viejas, de ruedas que chirrían en otra sala, de pasos que nadie admite. También entendí que los relojes allí miden otra cosa. La noche dura más de 8 horas. El recuerdo de lo que ves dura toda una vida. Esa madrugada empezó como todas. El vigilante de la puerta, un hombre que había perdido parte de un índice, me firmó de recibido a la 1:30. Teníamos 4 ingresos, 2 por choque, 1 por arma de fuego, una chica de 18 años atropellada a pocas cuadras del hospital. Copié números de folio, edades, notas escuetas. Preparé material para una autopsia temprana, lavé las charolas, dejé listas las etiquetas para dedos y tobillos. A la 1:50, el compresor dio un brinco de presión y una lámpara parpadeó 3 veces. Miré el reloj, faltaban 8 minutos para iniciar el inventario. Abrí el cuarto frío con el llavero azul. Sé un vapor que no es fantasmal, es agua que se hace visible por la temperatura. Me repetí eso. Al frente, los estantes de acero con rieles, la fila inferior ocupada, 2 espacios arriba, 1 vacío a la izquierda. Contar, registrar, camilla 1, varón, 42. Camilla 2, mujer, 18. Camilla 3, masculino, N/N, trauma múltiple. Camilla 4, reservado para traslado. Camilla 5, arma de fuego. Camilla 6, en proceso. Camilla 7, la que siempre dejábamos al fondo porque el riel estaba ligeramente torcido. Allí estaba la chica. Cuando anoté el número, algo en mi periferia se movió. Fue leve, un corrimiento del peso bajo la sábana. No escuché nada. Di medio paso atrás para que mi cerebro alcanzara al resto del cuerpo. Me acerqué sin dramatismos. Descubrí únicamente lo necesario para comprobar una marca. La cabeza de la chica estaba girada hacia la puerta. No hacia mí. Hacia la salida. La sábana arrugada se tensaba cerca del cuello como si hubiera intentado mirar. Volví a cubrirla. Anoté la hora exacta. A veces el frío endurece plegados y la tela queda torcida, me dije. Antes de cerrar, revisé los cierres de las bolsas en la fila de abajo y empujé la camilla 7 un centímetro hacia adentro para que no rozara. No hubo resistencia. Salí, cerré, firmé. El compresor respiró hondo y volvió al ritmo habitual. Me fui a la mesa de autopsias con la señora del día anterior. El metal estaba impecable. El agua caliente tardó, como siempre, en salir por el grifo izquierdo. Abrí la libreta de procedimientos, coloqué instrumentos, me puse el segundo par de guantes. Me acompañaba, como ritual de defensa, una secuencia de tareas que repetía mentalmente: incisión, separación de planos, extracción, peso, registro. En la pared, una cámara vieja apuntaba al centro de la sala, con su luz roja fija. Nunca vi a nadie mirar esas grabaciones. A las 2:17 escuché el golpe. No fue grave ni espectacular, fue el sonido compacto de algo que cae casi sin altura. El cuarto frío no está lejos, pero entre una sala y otra hay un recodo que amplifica ciertas cosas. El golpe vino con un arrastre corto. Apagué el grifo. No corrí. Crucé el recodo.
En la puerta del cuarto frío, la condensación dibujaba líneas nuevas sobre las antiguas. Abrí. La camilla 2 estaba vacía. La sábana en el piso conservaba la forma exacta de un volumen. El brazalete con la etiqueta F-18 colgaba del borde como una pulsera abandonada. Por reflejo miré dentro, buscando el error obvio, que alguien la hubiese movido, que yo la hubiese colocado mal, que el riel torcido se hubiera destrabado. Nada. La chica estaba en el suelo, uno de los hombros descubierto. No había distancia para que la caída sonara más fuerte. La piel brillaba con una humedad que no era sudor. Sentí ese frío particular que no viene de afuera, sino de una certeza: aquí no hay nadie más. Llamé al vigilante. Entró con las manos en los bolsillos de la chamarra. Miró a la chica. Se quedó callado. Sus ojos hicieron un recorrido raro, como si los estuviera girando hacia un recuerdo en vez de a la escena. Se mordió el labio, aspiró por la nariz. No dijo su nombre, ni el de nadie, pero con la respiración rota contó algo sin contar: una joven desorientada, una pregunta por la ruta, un no puedo dejar mi puesto, un taxi que pasa cada 20 minutos. Me extendió las manos sin acercarse. Juntos la subimos de nuevo. El metal helado pegaba en la palma a través del guante. El brazalete F-18 me golpeó el dorso. Cerramos. Firmé como incidente menor, caída por riel defectuoso. Esa mentira práctica que mantiene una noche funcionando. Me prometí no quedarme a solas con la puerta abierta. Regresé a la sala, a la señora, a la protección matemática de los pasos repetidos. El compresor volvió a dar un salto de presión a las 3:10. Parpadeó la lámpara. Pensé en café. Pensé en retirarme 15 minutos a la oficina pequeña donde casi nunca hay nada más que carpetas y una radio sin antena. Caminé hasta allá con el peso de la libreta en la mano, la ventaja de esa pieza rectangular que te recuerda que estás haciendo un trabajo. El vigilante hablaba en el pasillo por teléfono, una voz baja que responde sí y ya voy. En la oficina, la silla aún conservaba calor. Apoyé la libreta. Cerré los ojos un instante. Alguien lloró. No fue un lamento largo, fue un sollozo de varón que se quiebra en la mitad. Se escuchó desde la sala de autopsias, detrás de mí, al otro lado de la pared. Esa pared filtra todo, pero no filtra el dolor. Se mete por las rejillas de ventilación, por la rendija de la puerta, por la memoria de uno. Me puse de pie. Llevé la mano al picaporte con un impulso dividido entre la obligación y la superstición de no abrir cuando oyes tu nombre. No escuché mi nombre. Abrí. En la mesa no estaba yo. Quiero decir, la mesa seguía conteniendo a la señora, mis instrumentos, la luz en ángulo. Pero en el extremo izquierdo, donde minutos antes no había nadie, estaba la camilla del joven sin identificar. Ese cuerpo había llegado con los de la 1:30. No lo había pasado a la sala porque la autopsia no era para hoy. Ahora estaba allí, la sábana hasta el pecho, el cabello oscuro pegado a la frente. Mi cerebro se aferró primero a la excusa mecánica, quizá el vigilante ayudó, quizá yo mismo lo moví y lo olvidé, quizá el cansancio inventa escenas. El llanto volvió, pero no venía de la mesa, venía del borde del pasillo, donde un segundo par de ruedas se detuvo sin sonido de pasos. Dije en voz baja que no podía atender a nadie en ese momento. No obtuve respuesta. Me acerqué a la camilla del joven por el lado opuesto a la cámara, como si esconderme de una luz roja pudiera cambiar algo. No le quité la sábana. No hice nada que me comprometiera con la escena. Solo apoyé la mano en el barandal para estabilizarme y entonces lo escuché con claridad, del lado del cuerpo, como susurrado por una boca que ya no está, ya no la voy a ver. No fue una frase que te quieras decir a ti para asustarte. Fue una certeza que alguien dejó en el aire para que tú la cargaras. Me aparté, se me resbalaron los guantes por el sudor.
No corrí. Fui al fregadero, abrí el agua. Las manos en lo tibio dijeron que sigo aquí. La lámpara parpadeó una vez más. En la pared, la cámara permanecía fija, indiferente. Pensé en apagarla. No lo hice. Me sostuve de la rutina como quien cruza un puente angosto sin mirar abajo, registrar, limpiar, cubrir. Faltaba una hora para el amanecer cuando decidí cerrar todo y esperar sentado en la oficina con la radio sin antena. Entonces vi la etiqueta. Estaba en el piso, a mitad de la sala, al lado de una rueda que dejaba grasa negra. La levanté con 2 dedos. No era F-18. Era una etiqueta de cartón simple, de las que usamos cuando nos quedamos sin brazaletes. En bolígrafo azul, mi letra torpe, camilla 7. Y abajo, el número de folio de la chica. Y abajo, algo que yo no había escrito, la hora exacta en que abrí la puerta del cuarto frío la primera vez, con 2 minutos de diferencia. 2 minutos que yo no recordaba haber perdido. Guardé esa etiqueta en el bolsillo. No la mostré a nadie. Firmé el cierre de turno con mi nombre completo, con la T firme, con el apellido que no se confunde. Entregué llaves al vigilante. Salí al pasillo donde las lámparas ya no parecían respirar. En la calle, el primer ruido de ciudad era un camión de basura. Caminé a casa con los guantes aún marcando mis muñecas. Volví la noche siguiente. Terminé mi servicio meses después. Aprendí a convivir con la idea de que hay un inventario paralelo al nuestro, una lista que no aparece en ninguna bitácora y que registra movimientos que nadie autoriza. En esa lista, a veces, no figura un nombre, figura una intención, volver a casa, mirar hacia la salida, decir una frase que quedó sin dueño. Lo que uno puede elegir, con la poca libertad que nos deja este oficio, es no hablar en voz alta con esa lista. No llamarlos. No preguntar. Aún así, a veces me descubro deteniéndome frente a la camilla 7, asegurándome de que el riel encaje, de que la sábana cubra bien los hombros, de que el brazalete esté firme. Lo hago sin superstición. Lo hago por protocolo. Lo hago por esa etiqueta que encontré en el piso, escrita a medias con mi letra y a medias con la de alguien más, a una hora en la que yo juraría no haber estado en ninguna parte. Cada vez que firmo el inventario, pienso en la frase que no dije esa madrugada para no abrir ninguna puerta. ¿Hay alguien ahí? Sé que no debo pronunciarla. En este lugar, las preguntas llegan como taxis, aun cuando nadie los llama. Y si se detienen, traen de regreso a quienes ya se habían ido, por el camino más corto, en silencio, con la cabeza girada hacia la salida. Por eso, cuando me quedo solo y el compresor respira hondo, yo también contengo el aire. No por miedo. Por respeto a los que todavía buscan su casa en la oscuridad. Y porque a veces, cuando exhalo, siento que la sala exhala conmigo. Como si estuviera firmando, otra vez, un inventario que no me pertenece. El cajón. Me llamo Héctor y nunca trabajé como enfermero ni como médico. Mi puesto era más simple y, quizá por eso mismo, más solitario, técnico de mantenimiento en la morgue de un hospital pequeño en Saltillo, 2012. Llegué por necesidad, por un sueldo fijo y la promesa de turnos nocturnos que me permitían estudiar electricidad por las mañanas. Lo mío era revisar compresores, hacer limpieza de filtros, anotar temperaturas en la bitácora y asegurarme de que las cámaras permanecieran en ese punto entre 2 y 4 grados donde, según el protocolo, se mantiene la dignidad de los muertos. Todo en ese lugar estaba numerado, planchas, cajones, candados. La llave principal del área fría la llevaba el médico de guardia y la copia dormía en una caja metálica en seguridad. Mi llave no abría los cajones, solo accesos y tableros eléctricos. Teníamos cámaras, sí, pero en 2012 eran pobres, los ángulos no cubrían todo y la resolución convertía a cualquiera en sombra.
Lunes. Turno de noche. Se notaba la rutina en la manera en que el silencio se instalaba apenas daba la medianoche. Ese día entró un cuerpo sin familia, varón, 40 y tantos, en situación de calle. Lo entregaron con su bolsa negra de cierre grueso y una etiqueta en el tobillo que yo mismo vi colocar, iniciales, hora estimada de muerte, folio del Ministerio Público. No hacen falta detalles que no aportan, pero diré esto, era uno más de esos casos tristes que llegan sin historia y sin reclamo. Ayudé a empujar la camilla hasta la plancha, sostuve la esquina de la bolsa mientras el médico corroboraba la etiqueta y ordenó el traslado al cajón 7. Yo me encargo del papeleo, dijo. Lo vi meter al hombre, deslizar el cajón, cerrar, colocar el candado. Anoté en la bitácora, 037, cajón 7, ingreso, temperatura 3.1 grados centígrados, compresores A y B activos. Nada extraño. Terminé de barrer el pasillo, engrasé la bisagra del acceso posterior, revisé el tablero. A las 2:10 regresé solo para volver a anotar la temperatura, 3.2 grados centígrados. El médico de guardia salió un momento con su café, me saludó de lejos y fue al baño. Yo me quedé frente a la plancha vacía, mirando esa fila de cajones grises que uno aprende a reconocer por el sonido leve de la circulación de aire. Hay cosas que se quedan, una de ellas es el zumbido continuo que, si se apaga, te levanta del asiento antes de que el cerebro lo entienda. Me di cuenta al instante de que el candado del cajón 7 no colgaba como debía. No estaba en el tirador. Estaba en el suelo, justo por debajo, todavía cerrado, como si lo hubieran arrancado entero del aro sin romperlo. Lo recogí confundido, y me temblaron los dedos más por la certeza de haber cometido una falta que por miedo. Jalé del tirador. El cajón se deslizó apenas 2 centímetros y con ese movimiento apareció algo que no olvido, una huella, limpia, húmeda, perfectamente marcada en el piso epóxico. Era un pie descalzo. Uno solo. No eran 2 en secuencia ni tropezones ni manchones. Una huella nítida, con el talón completo y la curva del arco. Y no apuntaba a la salida. Estaba orientada hacia los cajones, hacia adentro, como si quien la dejó hubiera dado un paso para volver. Volvió el médico. Le enseñé el candado y la huella. Lo vi palidecer en un segundo. No dijo nada. Jaló el cajón 7 con fuerza. Vacío. La bolsa estaba ahí, abierta hasta la mitad, doblada en sí misma como una boca cansada. La etiqueta del tobillo estaba dentro, aplastada contra el plástico, húmeda. Nos miramos y él respiró con ese ritmo que se aprende en guardias largas, cuando no quieres gritar ni correr. Revisamos los otros cajones, todos cerrados, todos con sus candados. El 7 vacío. Llamamos a seguridad. El guardia juró que nadie había entrado. Revisamos cámaras, nadie entre 0:42:10. El candado en el piso, intacto. Le pedí al guardia la copia de la llave. La caja metálica seguía sellada con la bandita roja. Nadie la había tocado. El médico llamó al administrativo de turno para reportar. Yo me quedé con la bitácora abierta y el lápiz clavado en un 3.2 que ya no tenía sentido. Hay una clase de silencio distinto al de la medianoche, el del papel cuando se llena con cosas que nadie quiere firmar. El administrativo llegó, nos pidió que no hiciéramos ruido, que primero confirmáramos si no había un error de folio, de nombre, de cajón, de ingreso. Volvimos al principio. La plancha, la bolsa, la etiqueta. El ingreso existió. Las firmas estaban. La orden, validada. Pero el cuerpo no. Nos tomó una hora dejar todo como incidente en revisión. Me fui al cuarto de máquinas, ese cubo caliente que huele a aceite y polvo, y me senté junto al compresor B. Cuando el miedo alcanza, uno se agarra a lo que sabe, números, luces, válvulas. Aprietas tornillos que ya estaban apretados. Mientras fingía trabajo,
volví a escuchar dentro del cráneo ese zumbido continuo. Pude jurar que subió de tono. Miré el panel del evaporador, los LEDs parpadeaban con un patrón normal. Y sin embargo, a las 3:41 exactamente, sentí algo extraño en el aire frío del pasillo, una variación, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Caminé hasta el acceso. El pasillo, limpio. El epóxico brilla con la muerte de la noche como si fuera agua. La huella seguía ahí, pero menos nítida, como si el borde se estuviera evaporando hacia adentro. Toqué el piso, húmedo y a la vez frío de adormecer los dedos. Dejé una marca de mano que desapareció en segundos. No soy de creer en signos, pero hay momentos en que los hechos se presentan con un cuidado casi indecente. El médico me alcanzó. Tenía la copia del reporte y las llaves. Decidimos revisar cajón por cajón, con el administrativo como testigo. Abrimos el 1, el 2, el 3. En el 5, una mujer mayor sin familia. En el 6, un accidente anónimo. Llegamos al 7 vacío. Cerramos. Al 8, al 9. Todo en orden. Al terminar, el administrativo pidió que limpiáramos la huella. Por favor, dijo. No era una orden dura, era una súplica. Tomé el trapeador, humedecido con solución desinfectante, pasé sobre el contorno y vi cómo la marca se resistía en el arco del pie, en el borde del talón, como si una textura invisible tuviera memoria. Al segundo intento se borró. No sé si les ha pasado que uno siente que algo no terminó de borrarse. Apagué la luz del pasillo, la volví a encender y por un instante juré ver la forma entera regresar, más pálida, menos nítida. Ninguno de los tres dijo nada. El administrativo anotó superficie limpia. La mañana nos alcanzó sin resoluciones. El médico terminó su guardia con los ojos hundidos. A mí me tocaba quedarme un rato más para un mantenimiento programado en el compresor A. Estaba en eso cuando llegaron dos cosas, un olor raro, como a agua estancada, y una llamada desde patología preguntando si habíamos visto un intercambio no registrado. Negamos. Colgué, guardé herramientas, volví a la bitácora y entonces lo escuché. No era un golpe ni un crujido. Era el sonido más sencillo del mundo en ese lugar, un cajón deslizándose, suave, con el peso de adentro acomodándose. Corrí al pasillo. El 7 estaba cerrado, con el candado colgando bien puesto del aro. El 5, el 6, todos como deben. Caminé hasta el inicio de la fila, respirando por la boca como si el aire pudiera colarse con algo. Fue el médico quien se adelantó, tomó mis llaves de acceso, abrió y señaló la plancha. La bolsa negra estaba sobre el acero, cerrada hasta arriba, limpia, recién acomodada. Y la etiqueta, otra vez en el tobillo del hombre en situación de calle, con el mismo folio, las mismas iniciales. No había marcas de arrastre. No había gota ni huella alrededor. Lo que sí había era algo que aprendí a considerar peor que cualquier grito, una coherencia imposible. Sellamos el reporte con la hora exacta, 6:12, cuerpo localizado, sin signos de intervención. El administrativo volvió a pedir que no hiciéramos ruido. Lo creo, un cuerpo que aparece y desaparece es problema, y el problema de un hospital pequeño no es cargarse de leyendas, es sobrevivir al fin de mes. Esa noche fue la única en que vi una huella orientada hacia adentro. Nunca la conté fuera de aquí con nombres propios ni con lugares concretos. Seguí varios años en el turno, abrí y cerré cajones, cambié empaques, anoté temperaturas con la fe que uno destina a las cosas pequeñas que sostienen el mundo. Los cuerpos siguieron llegando sin historia y sin reclamo. Y de vez en cuando, al pasar la mano por el piso para revisar que no hubiera humedad, sentía una franja fría, contornos que se intuían y se iban, como si el epóxico recordara mejor que nosotros. Cuando me retiré, en 2019, entregué mis llaves y mis bitácoras.
Dejé por escrito un protocolo que nadie me pidió: si un cajón se encuentra abierto y el candado en el piso, no asumir fuga ni intrusión. Verificar primero temperaturas, luego integridad de empaques, después etiquetas. Y, al final, mirar el suelo. Si hay una huella solitaria que no apunta a la salida, cerrar, esperar y dejar que el frío haga su trabajo. No es ciencia. Es respeto. Sigo sin creer en fantasmas. Creo en sistemas que se sostienen con manos cansadas, en noches que no terminan y en silencios que te enseñan a escuchar. Pero cada vez que huelo esa mezcla de metal, cloro y aire seco, recuerdo el cajón 7 y la huella que no quería irse. Y pienso en ese hombre al que nadie reclamó. Pienso que tal vez no se fue. Tal vez solo regresó al único lugar que lo sostuvo, a la única etiqueta que le decía que existía. Tal vez la morgue no era un fin, sino el último sitio donde alguien, siquiera una bitácora, supo escribir su nombre. Y eso, créanme, pesa más que el frío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.